Archivos secretos del FBI. Archivos secretos del FBI. El cazador de sombras. Persecución internacional de un criminal extremo. Comenzamos ya. Su nombre real nunca fue confirmado. En los archivos clasificados lo llamaban Black Phantom, un fantasma entre ciudades, capaz de desaparecer sin dejar rastro. Acusado de múltiples asesinatos, tráfico internacional de armas y vínculos con células terroristas, este hombre, o lo que sabían de él, se convirtió en una obsesión para el FBI durante más de 12 años. Su rostro jamás apareció en televisión. Sus huellas dactilares no coincidían con ningún registro. Su única firma era el caos que dejaba tras de sí. En 2006, una operación encubierta en la frontera entre Texas y México casi logra capturarlo. El FBI desplegó una fuerza conjunta con Homeland Security, drones, helicópteros, francotiradores. Interceptaron una camioneta sospechosa con armamento pesado, pero cuando abrieron la puerta, no había nadie, solo una máscara y una nota. Decía, demasiado lento. Fue entonces cuando el FBI activó la alerta fantasma, una operación de búsqueda sin precedentes que cruzó mares, selvas y desiertos, desde Marruecos hasta Argentina, desde Yemen hasta el Bronx. Más de 30 agentes desaparecieron, 5 murieron, y el caso fue suspendido 3 veces por razones clasificadas. En 2019, una pista lo ubicó en territorio estadounidense. Una cámara térmica captó una figura cruzando una instalación militar abandonada en Nevada. Pero antes de que el equipo táctico llegara, explotó una carga remota. No hubo cuerpos, no hubo restos. Solo un mensaje más, grabado en la pared. No me busquen, estoy en todas partes. ¿Quién era realmente Black Phantom? ¿Un hombre? ¿Una red? ¿Un experimento? Los archivos permanecen sellados. El FBI no lo niega, pero tampoco lo confirma. Y el expediente sigue abierto, porque cuando el enemigo no tiene rostro, la cacería nunca termina. Durante años, la Oficina Federal de Investigaciones ha enfrentado enemigos de todos los tipos: mafiosos, espías, hackers, terroristas, pero ninguno como él. Ninguno como el cazador de sombras. Su expediente no tiene nombre oficial, no tiene rostro registrado, no tiene una nacionalidad, solo un alias en clave, Black Phantom. Su historia comienza no con un crimen, sino con un vacío. En 2005, un archivo militar del Departamento de Defensa fue infiltrado sin dejar rastro. No hubo ruido, no hubo huellas, solo faltaban 37 documentos, todos relacionados con tecnologías de defensa avanzadas, y todos firmados por un solo analista, que no existía. El FBI recibió el caso como una anomalía técnica, pero pronto, ese nombre, Black Phantom, aparecería en otras partes del mundo. En Berlín, un diplomático estadounidense desaparece tras asistir a una cena secreta con agentes de inteligencia. En Río de Janeiro, una base de datos completa de la Interpol es borrada. En Estambul, una célula terrorista es eliminada por completo sin intervención oficial. Las agencias de inteligencia creían que eran eventos desconectados, pero alguien dentro del FBI comenzó a ver un patrón, un rastro de caos perfectamente calculado, una lógica invisible detrás del desorden, un estilo único de operar. Y así nació el archivo 719 BP, Black Phantom. Durante más de una década, este archivo sería consultado en secreto por agentes, analistas y directores del FBI. Y lo que contenía desafiaba la lógica. Una presencia que parecía estar en todas partes, pero que nunca dejaba un cuerpo, nunca dejaba una pista definitiva. Solo mensajes, firmados con una marca, la silueta negra de un rostro sin ojos. Quien fuera Black Phantom tenía acceso a sistemas de comunicación militar, redes satelitales,
y documentos de alta seguridad. Pero lo más preocupante no era lo que robaba, sino a quién eliminaba. En todos los casos, las víctimas eran personas clave, voces incómodas, contratistas que habían denunciado corrupción interna, analistas que habían sido forzados a dejar su cargo, y cada vez que alguien intentaba investigar, desaparecía. A finales de 2007, el expediente 719 BP ya era conocido solo por un reducido grupo de agentes dentro del FBI. Ningún correo electrónico hablaba de él, solo comunicaciones físicas dentro de sobres rojos entregados en mano. La orden era clara: observar, no actuar. El enemigo aún era invisible y demasiado inteligente para ser provocado. Pero Black Phantom no se detuvo. En 2008, un ataque cibernético coordinado colapsó por 4 horas el sistema eléctrico de Seattle. Días después se filtraron videos que revelaban reuniones secretas del Pentágono sobre estrategias de guerra psicológica. Todos los sistemas habían sido infiltrados desde dentro. La presión sobre el FBI comenzó a escalar. El Congreso exigía resultados. El Departamento de Defensa pedía respuestas. Y entonces ocurrió lo impensable. Un agente del FBI, infiltrado en una red de tráfico de armas en Ucrania, fue ejecutado públicamente. Le habían advertido que no interfiriera, que el caso Phantom era intocable. Él no escuchó y pagó el precio. Su nombre era Andrew Lurb, 45 años, veterano de la guerra en Irak, padre de 2 hijas. La única pista que se encontró junto a su cuerpo fue una memoria USB vacía y una fotografía en papel, una sombra de pie justo detrás de él, tomada horas antes. Fue en ese momento que el FBI decidió actuar. En 2009 se activa formalmente la operación Black Phantom, un grupo de élite seleccionado a puerta cerrada, sin registros públicos, exmilitares, criptógrafos, agentes de campo y analistas de la CIA. Su misión: localizar, infiltrar y neutralizar la amenaza. Durante meses siguieron rastros por todo el planeta: Estambul, Yakarta, Caracas, Bucarest. En cada lugar, señales confusas, voces distorsionadas, videos interceptados y una constante: cada vez que llegaban, Phantom ya se había ido, pero en una operación en Marruecos capturaron algo más. La operación había comenzado oficialmente, y lo que el FBI estaba a punto de descubrir pondría en duda todo lo que creían saber sobre su propio sistema. Durante meses, el equipo especial trabajó en la sombra, sin oficinas, sin nombres, sin identidad oficial. Cada agente usaba un seudónimo. Las reuniones se hacían en movimiento: vagones de tren, hoteles abandonados, vehículos blindados. El objetivo: evitar filtraciones, evitar al enemigo. Pero fue en la búsqueda del enemigo que encontraron algo peor: una fuga dentro del propio FBI. Un informe interno alertó sobre transferencias de datos desde una terminal segura en Langley, Virginia. Solo había 3 agentes con acceso. Uno de ellos había muerto 6 meses antes. Otro estaba retirado desde hacía 2 años. El tercero seguía activo. Y lo peor, trabajaba dentro del equipo Phantom. Su nombre clave era Silver, pero su verdadero nombre nunca fue revelado al público. Cuando lo detuvieron, no opuso resistencia. Solo dijo una frase: no están buscando un hombre, están buscando una idea, y esa idea ya vive en ustedes. Luego pidió hablar con un solo agente. La conversación duró 47 minutos. Fue grabada, archivada y sellada bajo nivel Omega, pero algunos fragmentos se filtraron años después. En ella, Silver reveló algo escalofriante: que Phantom no era una sola persona, que su rostro cambiaba, que cada vez que alguien moría, alguien más tomaba el símbolo. Un legado, un programa, un movimiento. Según Silver,
el FBI había creado sin querer a Phantom, a través de sus operaciones encubiertas, sus traiciones internas, sus expedientes falsificados. Y ahora, esa criatura, ese reflejo oscuro del sistema, se movía sin control. Pero entonces, sucedió lo imposible. El equipo recibió una fotografía enviada desde un servidor en Siberia. La imagen mostraba el rostro de un hombre, joven, tez clara, ojos grises, sentado en una habitación blanca, sonriendo. Detrás de él la silueta del logo Phantom. La metadata del archivo era precisa. Washington, D.C., 3 días antes. Por primera vez el FBI tenía un posible rostro, un objetivo real, una dirección. La operación se activó esa misma noche. Cielo, tierra y mar. Pero no sabían que estaban cayendo justo donde él quería. A las 2:58 de la mañana, el equipo Alfa ingresa al túnel norte. Silencio total. Luces bajas, sin resistencia. Piso tras piso, el silencio se vuelve más extraño. No hay vigilancia, no hay trampas, solo cámaras apagadas y pasillos vacíos, hasta que llegan a la sala blanca. En el centro, una silla, vacía. Sobre ella un sobre negro y una grabadora. Uno de los agentes pulsa el botón. Una voz masculina, modulada, comienza a hablar. No me buscan a mí, buscan al culpable de su fracaso. ¿Cuántas veces más deben fallar para entender que ya están dentro del laberinto? La cinta continúa durante 3 minutos, describiendo nombres, fechas, operaciones, datos que solo personal de alto nivel del FBI podía conocer. Y entonces, la voz menciona algo que hiela la sangre de todos los presentes. Sé quién está en esa sala. Conozco sus familias, sus historias, sus miedos. Y si están escuchando esto, ya están marcados. En ese instante se activa un sistema de interferencia. Todas las comunicaciones del equipo quedan silenciadas. Desde la base de mando, las pantallas se apagan. Durante 6 minutos, el equipo dentro del búnker queda aislado del mundo. Cuando logran restablecer la señal, encuentran solo humo. Y una frase escrita en la pared con pintura negra: gracias por venir. Los necesitaba distraídos. Junto al símbolo de Phantom y una coordenada. Esa coordenada apuntaba a otra ubicación, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Un hangar militar en Nevada, clasificado, donde el FBI almacenaba parte de su sistema de vigilancia digital más avanzado. Cuando los agentes llegaron, era demasiado tarde. Todo había sido robado. Servidores, códigos, algoritmos. 10 años de vigilancia masiva. Desaparecidos. La redada había sido una distracción, una trampa perfecta, orquestada desde el interior. Y lo más inquietante no era el robo, era lo que apareció en una de las cámaras de seguridad, justo antes de que se apagaran. Un rostro familiar, el mismo del agente Silver, acompañado por otro, un rostro jamás identificado, ambos mirando directo a la cámara, y los dos sonriendo. Después del robo en Nevada, el FBI estaba de rodillas. 10 años de tecnología, algoritmos de vigilancia y programas secretos en manos del enemigo. Pero lo más inquietante no era lo robado, sino lo que esos sistemas contenían. Miles de nombres, operaciones encubiertas, redes de espías y el acceso a una herramienta clasificada como Archivo Omega. Un programa que no debía existir, una inteligencia artificial capaz de predecir actos criminales antes de que sucedieran. Se suponía que Omega era solo una prueba, pero funcionó demasiado bien. El problema no era predecir el crimen. El problema era decidir a quién marcar como enemigo antes de que lo fuera. Ese era el verdadero objetivo de Phantom: robar el sistema. Revelar al mundo que el FBI podía decidir quién era culpable sin pruebas. Y algo más: hackear ese algoritmo, volverlo en su contra.
Y entonces empezó la filtración. Pantallas en estaciones de metro, aeropuertos, celulares. Todas mostraron lo mismo. Ustedes crearon la máquina del juicio. Ahora todos serán juzgados, no por lo que hicieron, sino por lo que ocultaron. Durante 72 horas, el país se sumió en el caos. Miles de datos sensibles salieron a la luz. Identidades de agentes infiltrados. Negociaciones políticas. Contratos sucios. La credibilidad del FBI colapsó. El director renunció en vivo. Y la cacería se volvió desesperada. Hasta aquí la primera parte de Archivos Secretos del FBI. Y suscríbete a nuestro canal CMQ Televisión. Y pronto tendrá la segunda parte de esta serie, Black Phantom, el cazador de sombras. Gracias y siga en contacto con nosotros.